Dice así la palabra del Señor. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Para entender un poco el contexto de lo que el pastor acaba de leer en este momento, ahí hay un tema que de repente, si leemos lineal como lo acabamos de hacer ahora, nos podemos confundir, porque el relato va recto hasta Esdras 4, del 1 al 5. Y me voy a hacer del próximo sermón un versículo, el 24, solo para que tenga un ejemplo, que dice: entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, la construcción se detuvo. Y los versículos después del 5, del 6 al 23, es un entre paréntesis en Esdras, que relata todo el ataque que sufrió el pueblo que intentaba reconstruir, ¿cierto? Por eso se da cuenta que nombra a otros reyes o emperadores que no eran del momento. Es porque quizás Esdras intentó darle un realce a que, y es lo que vamos a ver hoy, la continua oposición que la edificación de la obra de Dios tiene constantemente. Ya hemos orado. Bueno, hermanos, después de que la primera oleada de estos judíos, ¿cierto?, que salen por este decreto del rey Darío, llegan después del exilio a Jerusalén a reedificar el templo, se recordarán ustedes que logran hacer los cimientos del templo. Y después de eso, la semana pasada el pastor nos predicaba de cómo se logra restablecer lo principal del pueblo de Dios, la adoración al Señor. Se había logrado restablecer esto. Pero justo ahora es cuando empiezan los problemas, cuando ellos empezaron a edificar y cuando ellos empezaron a adorar de la forma que Dios les había demandado. Curiosamente ahí es cuando pasa esto y empiezan a ocurrir los problemas. Problemas que, como vimos en el versículo 24, lograrán que finalmente la construcción del templo se detenga por largos 16 años. En el pasaje que hoy estamos abordando, sin duda vamos a encontrar valiosas enseñanzas que el Señor nos tiene para nosotros como una iglesia en plantación, como una iglesia que se está formando, ¿cierto?, para llegar a ser una iglesia constituida con su propio consistorio, con su propia junta diaconal, con su pastor o sus pastores, ¿cierto? Y eso es lo lindo. Yo meditaba ahí atrás, conversaba recién con nuestros hermanos que nos visitan. Es decir, lo lindo del presbiterianismo es eso, la pluralidad que muestra que Dios siempre provee de oficiales y de ancianos para el cuidado de su iglesia. Y quizás es una novedad para las personas que vienen de otro contexto, ¿cierto? Cuando pasa el pastor, ora, y el pastor le dice a otro pastor que ore, y de repente ora un diácono, un presbítero, y llama como la atención eso. Pero eso muestra que aquí el poder de la iglesia no radica en un solo sujeto, radica en una pluralidad que sirve al Señor con piedad. Y veremos que pasa lo mismo acá en este pasaje. Esdras nos muestra cómo a lo largo del relato redentor de la Biblia, como siempre suele pasar, siempre habrá oposición para que
el reino de Dios se consume en esta tierra. Cada vez que la iglesia de Cristo intenta avanzar anunciando el Evangelio, plantando una nueva iglesia, revitalizando una nueva iglesia, es entonces cuando comienzan a aparecer los problemas. Debemos entender como una iglesia que se forma, que esto va a ser siempre así. Siempre van a haber problemas y siempre va a haber oposición. Lo raro es cuando en una iglesia bíblica no hay problemas. Eso es una alerta. Cuando todo está como, ayer lo escuchábamos en el Cardal, como una taza de leche, es que a lo mejor nosotros no somos un peligro para nadie. Y eso nos debe llamar la atención. Porque siempre el reino de las tinieblas intentará desanimar al pueblo, bajar sus brazos, como estamos viendo en este sermón. Como primer punto, veremos cómo una oferta tentadora pero pagana intentará seducir al pueblo de Dios que edifica el templo. Los enemigos que se acercaron a los judíos, a estos israelitas que edificaban, eran lo que con el tiempo se llegarían a conocer en el Nuevo Testamento como los samaritanos. Estos eran como los proto-samaritanos, ¿cierto? Que eran colonos que fueron enviados ahí. ¿Se acuerda cuando fueron deportados el reino del norte, el reino de Israel? Y los asirios plantan gente de otros lados como colonos ahí para contrarrestar a los judíos que habían quedado. Pero resulta que estos colonos que llegaron se juntaron con los judíos que quedaron después del exilio. Y de esta mezcla nacen los samaritanos, que por cierto tienen hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? Se ve una gran lucha ahí entre judíos y samaritanos, donde los judíos los veían como una clase inferior, pagana, pecaminosa. Esto ya se daba. Son estas las personas que la Biblia las nombra como los enemigos del pueblo de Dios. Y ellos vienen a este lugar, pero fíjese bien, que vienen a ofrecer ayuda. Los que trabajamos en construcción, ¿cierto? En el área que sea de la construcción, saben que, por ejemplo, hoy en día, de lo que más hay problemas de una cosa, de mano de obra. ¿Cuenta encontrar maestro, no, hermano Leo? ¿No? Cuando el jefe es bueno, ¿no? Exactamente, bien. Ahí está el problema, entonces. A veces cuesta encontrar mano de obra. Y cuando la construcción no es para venderla, ¿cierto? No es un negocio, sino que es edificar el templo al Señor, cuesta encontrar manos dispuestas. Entonces imagínense un pueblo judío cansado, intentando edificar, claramente no con ladrillos de los que usamos ahora, y llegan personas, vecinos, y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros queremos edificar con ustedes. Nosotros queremos colaborarles con lo que ustedes están haciendo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros también adoramos al Dios de ustedes. Nosotros también sacrificamos a Jehová, al Dios de Israel. Es atractiva la oferta. Imagínese usted estar al sol, cansado, construyendo, y llegan los vecinos a ofrecerle ayuda. ¿Usted contento? Incluso parece minga chilota, ¿cierto? Llegan los vecinos a ayudar ahí. Pero fíjese los planes que habían detrás de ellos. Porque la Biblia es clara cuando comienza y dice que cuando se enteraron los enemigos del pueblo de Israel, entonces ellos, los enemigos, vinieron a ofrecer ayuda. Y eso nos habla a nosotros como iglesia, hermanos queridos, que por muy lindo que muchas veces parezcan las ayudas que llegan a la iglesia, no siempre son sanas, no siempre agradan al Señor. Cualquiera hubiera pensado que el relato iba a decir que gustosamente los líderes de Israel aceptaban la ayuda de ellos. Ellos querían terminar el templo. Pero el ofrecimiento viene de gente que, al igual que en nuestros tiempos, muchas veces va a llegar a la iglesia con intenciones no bíblicas, no sanas, por ser visto, por ostentar poder, por ostentar ganancias deshonestas,
Muchos llegarán a este lugar a ofrecernos una ayuda que no es nada más que querer sacar un provecho personal de esto. ¿Cuántos han escuchado por ahí una frase de su vecino, de una persona de otra religión, donde dice, al final todos servimos al mismo Dios? Da lo mismo dónde, ¿cierto? Usted habla con un mormón y el mormón le va a decir que él sirve a Dios. Si habla con un testigo de Jehová, le va a decir que él sirve a Dios. Y así por delante, ¿cierto? Es como todos los caminos llevan a Roma. Por eso nosotros no estamos asociados con Roma. No, nosotros creemos en el mismo Dios. Y en las iglesias protestantes y evangélicas también, lamentablemente, este lugar se ha prestado incluso para campañas políticas, de un lado o de otro. Llegan muchos que se llaman cristianos haciendo política para obtener un cargo, ¿cierto? Ganancias personales. Otros porque simplemente quieren ser vistos y ostentan el poder, como Simón el mago, ¿cierto? Cuando ve que los apóstoles sanan, liberan a esta muchacha endemoniada, y él quería lo mismo. Él no quería a Jesucristo. Él quería ese poder que los apóstoles habían recibido para ser vistos. Y eso en la iglesia va a pasar constantemente. Ofertas de ayuda que no son sanas para la iglesia. Ofertas de colaboración, gente talentosa, gente con un muy buen hablar, con un muy buen discurso, llegarán a ofrecer ayuda. Pero es una ayuda que quizás no proviene del Señor. Y es donde la iglesia del Señor debe estar preparada. El dilema que enfrentaban los líderes de Israel en ese momento era que los samaritanos no solamente adoraban a Dios y hacían sacrificios a Dios, es que para ellos Jehová era un Dios más dentro de los cientos que tenían. Crónicas nos relata que estas personas todavía seguían sacrificando a sus hijos y pasando a sus hijos por el fuego. Bebitos así como Dustin, chiquititos, quemados a los dioses paganos, pero además sacrificaban al Señor Dios. Y eso los líderes lo sabían. Y ¿saben lo otro que los líderes sabían? Era que cada vez que el pueblo de Israel se desvió, fue por ir en pos de los pueblos que Dios les prohibió que se juntasen con ellos. Cada vez que se juntaron y se asociaron con otros pueblos, entonces el pueblo del Señor terminó dañado, o como vemos acá, terminó en el exilio. Y es eso lo que nosotros vemos en iglesias de hoy en día, que gracias a Dios no es lo que vive nuestra iglesia. Pero vemos que iglesias nacionales en otros países han sido tan afectadas por movimientos políticos, por movimientos ideológicos, por movimientos religiosos, donde es muy fácil ver iglesias que están en un diálogo interreligioso, ¿cierto? Y usted va a ver protestantes, no solo con católicos y ortodoxos, sino que también los va a ver con islámicos, con esos países hindúes, ¿cierto? Con líderes hindúes que practican el espiritismo, que han contaminado la iglesia del Señor por recibir una ayuda, por asociarse buscando amistad con lo que Dios no les ha mandado. Vemos iglesias hoy en día, al igual como fue afectado Israel, influenciado por pensamientos paganos. Y es triste ver, por ejemplo, por YouTube obviamente, no me ha tocado ir allá, tampoco espero ir, iglesias incluso presbiterianas liberales, ¿cierto? Luteranas liberales, anglicanas liberales, que debieran ser las iglesias más bíblicas que debieran existir, con obispas transgéneros, donde la toga tiene colores del arco iris y llaman a la inclusión. Aberración. Un pueblo que fue en pos de lo pagano y se asoció con lo que no se debía asociar. Es esa la oferta que está recibiendo en estos momentos los líderes que Dios había puesto para reedificar el templo. Y eso nos lleva al segundo punto, hermanos queridos, un liderazgo íntegro y fiel al Señor.
Por todas estas situaciones que les he comentado, Dios durante todos los siglos ha provisto a su pueblo de líderes que guían, que pastorean al pueblo del Señor, de los cuales demanda santidad, integridad, compromiso, fidelidad al Señor, que no trancen los mandamientos del Señor por nada ni por nadie. Curiosamente, vemos que estos enemigos del pueblo del Señor vienen a Zorobabel, que era el gobernador en ese momento del pueblo, y vienen a Jesúa, o Josué, que es lo mismo, que era el sumo sacerdote del pueblo. Y también viene, dice, si puede usted seguir ahí, desde el versículo 3 y 4, dice, junto a los líderes de cada casa. Ponga atención en esto porque esto es importante. Estos líderes fueron íntegros al Señor y fieles. Fueron un poco sutiles, pero la respuesta fue simple. No necesitamos tu ayuda. Nosotros vamos a construir solo. Se hicieron de una parte de la carta de Darío, ¿cierto?, donde decía que vaya a su pueblo y construya este templo. Pero en realidad fue una forma amorosa de decirle, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a construir con ustedes porque ustedes no creen como único Señor a nuestro Dios. Y este liderazgo político-religioso tuvo la capacidad de decir firmemente no a lo que no provenía del Señor. No a juntarse con aquellos que no servían decididamente y únicamente al Señor de todo. No a cosas paganas que pueden diluir la adoración verdadera al Señor. Y este es un llamado de atención para los líderes de este tiempo, para los líderes de la Fuente, para los líderes de la Iglesia Presbiteriana de Chile, para los líderes de esta avanzada que se están formando, para aquellos que pretenden ser líderes y oficiales de esta iglesia. Porque una ventaja que tiene para quienes nos visitan esta iglesia es que nosotros los líderes servimos por periodos, ¿cierto? Entonces hoy día hay presbítero, diácono, pero mañana el que está allá también puede llegar a ser, si es llamado por el Señor, un presbítero o un diácono en la iglesia local, mientras los otros toman un receso. Y es por eso que Dios demanda hombres fieles. Y ese es un llamado para nosotros a ser fieles al Señor en lo que Él demanda a su pueblo. Si ponemos atención a este relato detenidamente, vemos que hay un paralelo entre este relato del liderazgo que existía con el del Nuevo Testamento. Vemos que hay un gobernador, Zorobabel, el que hoy podemos comparar con la pluralidad de los presbíteros regentes junto a los pastores que rigen a la iglesia como un consejo, procurando la sabia y prudente administración de las personas y las cosas que competen al reino del Señor. Pero fíjese también que por otro lado estaba el sumo sacerdote, Jesúa, y por consecuencia de él estaban los sacerdotes y los levitas. Los levitas también pudieran ser hoy en día un sinónimo de los diáconos. Pero el sumo sacerdote es un símil, ¿cierto?, a lo que hoy vemos como los presbíteros docentes, los pastores de la iglesia, los maestros de la iglesia, que deben principalmente estar preocupados de la enseñanza bíblica, de formar al pueblo de una forma temerosa, piadosa y fiel. Eso es lo que demanda el Señor de sus líderes. Pero ojo, que también hay otro dato. Dice que encontramos a los jefes de las casas paternas. O sea, usted, varón, que es el líder de su hogar, encuentra un símil aquí también y muestra cómo los jefes de las casas paternas son responsables de la salud de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un líder en su hogar. Usted ha sido puesto como la cabeza de su hogar. Y si usted no es fiel al Señor, si usted no lleva a la correcta adoración en su hogar, si usted no enseña lo que es bíblicamente correcto en su hogar, entonces la iglesia, desde el hogar, va a tener filtraciones de todas estas ofertas paganas que tenemos hoy en día.
No basta con el trabajo del presbítero, del pastor, del diácono. No basta con lo que los pastores nos enseñan, ¿cierto? También es necesario el rol maduro, fiel a la palabra del Señor de aquellos que son puestos como cabeza de hogar. Los hijos vienen aquí a complementar el conocimiento del Señor, pero el conocimiento de tus hijos parte en el hogar. No descanses, tú que eres padre, jefe de hogar, no descanses en que son los líderes de la iglesia los que le deben formar el conocimiento a tus hijos, depende de ti. Y aquí los jefes de familia se opusieron a esta ayuda. Y tú solo te puedes oponer cuando tienes un conocimiento íntegro y vasto de la palabra del Señor. Era tentadora la oferta, pero fueron firmes en decir que no. Y muchas veces los líderes de esta iglesia, los que estamos ahora, los que vendrán después, tendremos que decir que no a muchas ofertas que nos van a llegar, que su única intención es destruir el avance del reino de los cielos. No podemos ir como Israel una y otra vez en pos de alianzas con pueblos paganos, con ofertas que no glorifican al Señor, porque Dios busca líderes fieles, íntegros, valientes y decididos a decir tajantemente no cuando esas cosas no glorifican al Señor. A decir que no a todo lo que nos conduzca lejos de la santidad, de la piedad y todo lo que lleve a diluir la correcta adoración al Señor, como Él lo manda. Esto nos lleva a otro punto del sermón. Como vemos, la negativa de aceptar, de no aceptar, ¿cierto? No aceptaron esta ayuda, provoca que los enemigos ahora busquen otras estrategias. Entonces comienzan a coimear a consejeros del imperio, ¿cierto? Mandan este tipo de cartas como el último texto que leyó el pastor, para impedir que la obra del Señor sea llevada a cabo. Pero también el texto dice que bajaban, desanimaban al pueblo. La Reina Valera dice bajaban los brazos del pueblo. Lo que está diciendo no es que le iban a empujar las manos, sino que desanimaban al pueblo. Aquellos que construían, sus palabras iban a contaminar sus corazones para que no siguieran edificando. Las palabras. Si hay algo que daña a las iglesias son las palabras. Si hay algo que daña a las familias y nuestras familias son las palabras. Le doy un ejemplo a los que tuvieron o tienen niños pequeños. Dígame si usted no se sintió mal alguna vez cuando alguien le hizo un refunfuñón a su hijo sin su autorización, si le dijo una mala palabra, o le dio una mala mirada, o le negó un dulce. Dígame si no se siente mal. Las palabras destruyen. Nuestras bocas destruyen. Y es eso lo que nosotros debemos como cristianos tener cuidado. Y los enemigos del pueblo de Dios lo sabían y desanimaron con palabras al pueblo. A tal punto, como vemos en el versículo 24, que la obra se detuvo. Satanás no busca que se cierre la fuente. A él le basta con que la adoración se diluya. A él le basta con que estemos quebrados, divididos. Con eso no necesita nada más. Solo necesita decir palabras al oído para desanimarte y que tú no continúes trabajando en la obra del Señor. Para nosotros esto también es conocido, no es distinto a lo que le pasó a Israel. Muchas veces van a llegar los comentarios a nuestros oídos. Muchas veces va a llegar el desánimo, donde muchas veces incluso los líderes de la iglesia, siempre hago la referencia, pero hágalo, un día pregúntele al pastor Roja, al pastor Saúl, a algún presbítero pasivo que esté en la iglesia, si muchas veces sus brazos no se van a desanimar, o usted muchas veces va a querer decir, ¿sabes qué más? Yo llego hasta aquí, no sigo más. No sigo más.
conversa un día con los oficiales de la iglesia. Converse con oficiales de otra iglesia, diáconos, presbíteros, pastores, y se va a dar cuenta que las palabras de desánimo van a estar toda la vida llegando a la iglesia, siempre, porque es la forma en la que Satanás destruye las iglesias. A él no le importa que te quedes en la casa, le importa que tú sentado en la banca no trabajes en la iglesia. Eso es todo. Con eso logra ese objetivo. Hermanos, por mucho que queramos pensar en nuestras luchas como iglesia, esas luchas no son contra tu hermano que está al lado, ni contra el pastor, ni contra el presbítero, ni contra el que te rodea, ¿cierto? Ni contra el líder de un grupo de la iglesia. Porque la palabra del Señor ya en el Nuevo Testamento nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esta lucha es espiritual y cada vez que la iglesia está siendo dañada es porque está enfrentando una batalla espiritual. El reino del Señor Todopoderoso versus el reino de las tinieblas. Pero hay una buena noticia. Cristo vino y murió por ti y por mí. Y venció el pecado, la muerte. Y el reino de las tinieblas fue vencido. La cabeza de la serpiente fue pisada. Y la victoria está asegurada. A la iglesia le queda mucho que pelear todavía, pero la victoria está garantizada. No es contra tu hermano la pelea, porque son huestes que hacen que hayan divisiones en la iglesia, que haya desánimo en la iglesia. Son influencias espirituales y no hay que negar eso. Muchas veces la gente piensa que los presbiterianos como que no creemos que hubiera otra dimensión, ¿cierto? Somos como los saduceos. Pero no, también somos medio fariseos. Creemos en lo espiritual también, me refiero a eso, hermano, no a que usted sea fariseo de fariseos. Y eso existe, hermano, y ataca a la iglesia. La oposición a la obra del Señor siempre va a estar presente. Tanto en lo personal de tu vida, en el desánimo personal, donde verás que ya no quieres servir más al Señor, pero también un desánimo congregacional, donde muchas veces veremos que la congregación mengua, que el ánimo mengua, que vienen comentarios, que pasan cosas, que hay problemas. Pero eso es parte de la vida de la iglesia y es algo que nos debe llevar a madurar como miembros del pueblo del Señor. Como último punto, quiero tocar la unidad del pueblo y la confianza en el Señor. El pueblo paró por 16 años, ¿sabe por qué? Porque el desánimo hace que tú te sientas cómodo quedándote en tu casa. Porque cuando vienen problemas, el desánimo hace que tú te sientas cómodo no haciendo nada más en la iglesia. Entonces me resto a sentarme en una banca o me resto a quedarme en la casa y no trabajo más. Porque ahora tengo tiempo para mis deleites, puedo tener tiempo para mis gustos personales, para descansar, para dormir hasta tarde. Y sin darnos cuenta, es como cuando usted se pone un flotador y se tira al mar y se deja ir, ¿cierto? Pero llega un momento que usted quiere volver y ya no puede. Porque sus brazos no van a dar para que usted llegue a la orilla. Cuando viene el desánimo y no hay unidad en la iglesia, entonces muchos van a quedar a la deriva. Una y otra vez se van a quedar, una y otra vez. Y el desánimo los va a botar y se van a restar de trabajar en la obra del Señor. Pero cuando quieran volver va a ser tarde. Para que este templo se reedificara pasaron generaciones, 70 años en el exilio, para que el pueblo pudiera entender que no debía mezclarse con los paganos. Y aún así, en este capítulo se desaniman por 16 años más. Satanás nunca va a parar de atacar su iglesia. Lo importante es que tú y yo no compremos el discurso de Satanás. Trabaja en tu iglesia. Comprométete en tu iglesia. Y eso parte no en la iglesia.
Eso parte en la casa. Estudia la palabra del Señor. Ora al Señor. Porque una iglesia que no ora, una iglesia que no lee, probablemente va a ser prontamente destruida. Y eso debe partir en el secreto de tu habitación. La comodidad es peligrosa. Si el desánimo te ha llevado a la comodidad, estás en peligro. Estás en peligro de pasar 16 años dedicándote a lo tuyo y descuidando lo principal, que es el cuidado espiritual de tu alma y de tu familia. Satanás sin duda va a intentar destruir y frenar todo el trabajo para edificar el cuerpo de Cristo. Y no solamente va a desanimar a los líderes, sino también a los jefes de hogar y a cada integrante de los hogares. Pero nosotros debemos mirar a Cristo como el blanco perfecto, el consumador de la fe, el que pagó el precio por nosotros. La iglesia no debe aceptar menguar su trabajo ante las pruebas y las tribulaciones. La iglesia debe entender que la lucha espiritual que enfrentamos se vence con las armas espirituales. Esa es la forma de pelear, de rodillas, clamando al Señor que Él nos fortalezca. Para terminar, este sermón sin duda nos invita a reconocer y identificar sabiamente las amenazas que atentan contra la iglesia de Cristo y privilegiar siempre la elección que honre al Señor. Hoy se nos invita a cada líder de la iglesia y de los hogares a decir que no cada vez que las ofertas que nos llegan, por muy hermosas, cuantiosas y lindas que parezcan y suenen, no glorifican al Señor. Simplemente no, porque no le agrada al Señor. Somos confrontados a no desanimarnos ante los ataques de Satanás, que intentan detener nuestro trabajo personal, pero también el trabajo comunitario en el cumplimiento del Señor, de predicar el Evangelio a toda criatura. Donde quiera que vayamos, Cristo debe ser anunciado en nuestra boca. Hoy se nos llama a ser cristianos íntegros y fieles, sabios y temerosos de Dios, que comprendan que el adversario de la iglesia podrá decaer nuestros brazos muchas veces y de muchas maneras, pero que nunca podrá cambiar ni detener algo, el avance del reino de los cielos y la proclamación de Jesucristo, para que todas las naciones se postren delante de sus pies y le reconozcan como el único y soberano Señor de todo lo que existe. Amigo mío, si tú no conoces al Señor, si tú te has desanimado o has dejado de servir al Señor por los deleites de esta vida, la invitación es a unirte al cuerpo de Cristo, más allá de los problemas, a buscar la unidad en el cuerpo del Cristo, más allá de los problemas, a que juntos, líderes, laicos, pongamos nuestra mirada en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ven a Cristo, ven a Él, no demores, no tardes. Si te has quedado en tu hogar, vuelve a la iglesia, porque es aquí donde el Señor te llamó a trabajar. Diferencias tendremos muchas y toda la vida, pero la iglesia debe ser una en Cristo, su Señor y Salvador. Los invito a orar. Padre, te damos gracias.